y para todas. El título es Neuropedagogía en la educación artística, un enfoque desde la Universidad del Atlántico, Colombia. Mi nombre es Lucelena Tavares David. Se trabajó con el equipo de investigación, Eder Torreglosa Tavares, Natalia Torreglosa Tavares, desde el grupo de investigación eduartística y con una línea de investigación específica, epistemología de la educación artística en el semillero de neuropedagogía y expresiones artísticas. Abro con un pensamiento de Popper, donde expresa que la epistemología encaja bastante bien con nuestro conocimiento actual de la fisiología del cerebro, de modo que ambos se apoyan mutuamente. Esto fue expresado en 1980. En ese orden de ideas y de pensamientos, esta investigación se propone presentar los aportes de la neuropedagogía, la relevancia de la neurociencia cognitiva en el escenario de la educación artística. Por sus categorías, la investigación se desarrolló en la Universidad del Atlántico, sede norte, ubicada en la carrera 30, Puerto Colombia Atlántico. El estudio investigativo tiene un enfoque cualitativo de paradigma hermenéutico y método etnográfico. Para recolectar la información se utilizó la revisión documental del programa, la observación participativa y entrevistas semiestructuradas a estudiantes. Como resultado se identificaron los aportes de la neuropedagogía en la educación artística en virtud de la transformación que ocurre en el cerebro para construir nuevos conocimientos, ideas creativas y experiencias artísticas. El eje problemático de esta investigación partió y se dio en el contexto de un nuevo registro para el programa de educación artística, el cual ya fue acreditado en el 2019 con una resolución 015934 y en donde esta investigación obedece a esos aportes en términos de su plan de estudio. En ese orden de ideas también se organizaron unos derroteros, como fue el general, que era recopilar los avances epistémicos desde la neuropedagogía del plan de estudio de educación artística, un enfoque desde la Universidad del Atlántico y unos objetivos específicos, que era identificar los avances epistémicos desde la neuropedagogía en el plan de estudio del programa de educación artística y difundir los avances epistémicos desde la neuropedagogía en el plan de estudio del mismo programa. La justificación toma su pertinencia desde la significación en virtud de ese componente epistemológico de la educación artística y desde esa categoría de la neuropedagogía como generadora de transformación. Tenemos que en el contexto de transformación se da en el programa de educación artística de la Universidad del Atlántico. Y la novedad científica está en crear y transformar las prácticas educativas, pedagógicas y didácticas, visibilizando competencias artísticas y resultados de aprendizaje como fin de esos procesos que persigue la enseñanza y el aprendizaje. Desde los antecedentes que sustentaron esta investigación, se encuentra, no podría omitir a Santiago Ramón y Cajal, quien fue el premio Nobel en 1900, porque fue quien cartografió por primera vez la neurona y fue además pionero en la fotografía a color. Tenemos también a Alexander Luria, desde los aportes de la neuropsicología, de la educación, por el descubrimiento y establecimiento de esas unidades funcionales y de esas funciones ejecutivas. Tenemos también a Eric Kandel, premio Nobel en el 2000 por descubrir las bases biológicas de la memoria. Identificó además los cambios fisiológicos que ocurrían en el cerebro. Esto todo lo hizo a través del invertebrado marino Aplicia y ocurría en ese almacenamiento de los recuerdos, aportando al aprendizaje y a la memoria. Tenemos también a Joaquín Fuster,
dentro de este conjunto de pioneros, quien descubrió las células de la memoria en el cerebro de los primates y sus estudios bien sabemos que se ubicaron en la corteza frontal y prefrontal. Eh, También tenemos a Gerard Price, quien establece los primeros neologismos en términos de esa triada de psicología cognitiva, neurociencia y neuroeducación, neuropedagogía y neurodidáctica, por allá en 1968, quien ha relevado o le ha dado una importancia a que el cerebro desde las funciones del sistema nervioso central, es decir, desde todo su sistema sensorial, motor y de asociación, posibilita que el cerebro trabaje de manera interhemisférica, provocando estímulos en las conexiones neuronales o sinapsis, desde los elementos transversales, teniendo el cuerpo como instrumento sonoro, melódico, armónico, rítmico y de texto. Otro aporte fundamental es la Escuela Cognitiva de Ginebra, conformada por Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, Novak, Perkins, David Perkin y Garner. Derroteros en espacios de formación y reflexión en función de cómo aprende el cerebro para atinar en los procesos de aprendizaje. El diseño metodológico es de enfoque cualitativo, con el paradigma interpretativo. Se utilizó el método etnográfico en términos de la descripción y caracterización en relación al aprendizaje en este contexto de educación superior. Las tareas científicas fue la articulación entre el problema, el objetivo general y específico, y en correspondencia con los análisis de resultados. Las técnicas utilizadas o instrumentos están las entrevistas semiestructuradas, que se le hizo a 5 docentes directivos y a todo el grupo, 20 estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en educación artística, con observación participativa en las diferentes asignaturas y los análisis de documentos desde el PEI de la institución de la Universidad del Atlántico, el PEI, Proyecto Educativo de Facultad, y el PEP, Proyecto Educativo de Programa de la licenciatura. Pues la investigación centró su desarrollo, como ya lo dije, en estudiantes de cuarto semestre de la Universidad del Atlántico. En esos análisis de resultados, sintetizamos que la recopilación y revisión de la información sobre los avances epistémicos de la educación artística desde la neuropedagogía se desarrollan a través de la revisión documental. En especial se analizan los aportes neuropedagógicos y los avances epistémicos de la educación artística en coherencia con el horizonte institucional de la facultad y el PEC del programa. Otro aspecto importante fue la identificación desde el plan de estudio, en especial desde los cursos bases neuropsicobiológicas para el aprendizaje, y en términos generales se pudo identificar los aportes de la neuropedagogía en virtud de la transformación que ocurre en el cerebro para construir nuevos conocimientos, ideas creativas y experiencias artísticas avisoradas desde estos planes de estudio. Eh, no digo como conclusión, pero sí para reflexionar, es que los avances epistémicos de la educación artística desde la neuropedagogía se identifican en comprender y entender desde lo polisémico del término de educación artística en la trascendencia del conocimiento disciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar, que se transversaliza, se integra y se asocia desde elementos afines a los lenguajes artísticos, posibilitando conexiones neuronales interhemisféricas que conlleven a la creación y generación de mediaciones pedagógicas y didácticas centradas en el alcance de los procesos de enseñanza y aprendizaje como objeto fundamental del plan de estudios. Tengo por acá una bibliografía de la cual
pues fue la más relevante en este proceso investigativo. Y bueno, dar las gracias al Congreso Internacional Multidisciplinar, en principio, a la Universidad también del Atlántico, a los estudiantes y a ustedes muchas gracias por su atención.